como parte de lo que es esta segunda clase de las consultas de cara a lo que va a ser el examen final. Se les propone en este video, a partir de este video, una síntesis y aclaración de los conceptos más importantes que ustedes deben tener en cuenta y que pueden revisar para arribar, llegar de una mejor manera a esta instancia del examen. Bien, el año lectivo, la materia en sí, comenzó con nociones básicas respecto de lo que es la salud y la enfermedad. ¿Sí? Deben quedar claras, ¿sí? Deben quedar claros lo que son estos conceptos de la salud y de la enfermedad en relación a lo que plantea este autor Canguilhem, es decir, qué se entiende por salud y por enfermedad, más allá de lo que es una concepción meramente biológica, en tanto procuramos entender a este sujeto de la psicología como un todo, de una forma holística, como desde una dimensión biopsicosocial. Bien, debe quedar claro y hacemos mención a lo largo de la materia a lo que es entendido como modelo médico hegemónico, ¿sí? Eh, desde lo cual podemos entender la forma, ¿sí? Eh, que a lo largo del tiempo se ha sostenido en relación a la visión que se tiene del sujeto y de la salud enfermedad desde lo que es un modelo médico, ¿sí? De lo que es la predominancia del modelo médico quizás sobre el resto de las ciencias que hacen a la salud. Debemos saber en qué se basa este modelo médico, cuáles son las características que presenta, debemos tener en cuenta y cuáles son las críticas, ¿sí? Que se le hace a este modelo médico hegemónico y cuál es la concepción de sujeto que se tiene desde esta mirada, teniendo en cuenta, ¿sí? Siempre y orientándonos a la concepción de la salud y de la enfermedad. Posteriormente a esta conceptualización respecto de lo que es el modelo médico hegemónico, eh, hemos hecho una aproximación a lo que es la psicología clínica. Es importante tener en cuenta y poder definir en sí cuál es la psicología clínica, ¿sí? Va a haber una definición, ¿sí? Va a haber una mirada conceptual respecto de esta psicología y debemos entender también cuál es su objeto de estudio, cómo se conceptualiza desde la psicología clínica a este sujeto objeto de la psicología, cuáles son las características que presenta, ¿sí? Y posteriormente deben quedar claro qué entendemos cuando hablamos de fenómenos psíquicos, ¿sí? De fenómenos de la mente, como ser la inteligencia, la percepción, la memoria, la voluntad. Debemos poder definir, ¿sí? Qué son estos fenómenos y poder entender a efectos de qué le sirven al sujeto en relación a lo que es su vida cotidiana. En relación a estos fenómenos psíquicos y en tanto constituyentes de la personalidad de un sujeto, debemos también poder entender qué es la personalidad, qué entendemos cuando hablamos de personalidad, si es que esta personalidad ¿sí? es algo que se va constituyendo a lo largo del tiempo o si el hombre ya nació con una personalidad constituida. ¿Sí? Que es lo que plantean los autores respecto de la personalidad y cómo es que esta personalidad aparece constituida por ciertos elementos, cuáles son los elementos que van a constituir a la personalidad y cómo se irá produciendo este desarrollo, ¿sí? Cuáles son los factores que inciden en el mismo. Bien.
debemos centrarnos también en lo que es el instrumento principal de lo que es la psicología clínica, que es la entrevista como instrumento de exploración psicológica, de la exploración de la personalidad de un sujeto o exploración en sí del ámbito al que quiera referirse el profesional psicólogo o el profesional del ámbito de la salud. ¿Cuáles son de qué hablamos cuando hablamos de entrevistas? ¿Cuáles son las características de una entrevista? Los tipos de entrevista, ¿sí? Eso debemos tener en claro y debemos siempre, y cuando hablábamos del objeto, de este sujeto objeto de la psicología clínica, entenderlo como un sujeto biopsicosocial, por lo que eh, ante, eh, ante la vicisitud de una enfermedad en el sujeto, es siempre importante tener en cuenta cómo es la situación biopsicosocial de este ante la enfermedad, ante la salud o la enfermedad. ¿Sí? Bueno, luego el programa ya realiza, desde el programa se propone, ¿sí? Ya una orientación más cercana a lo que es la psicología social. Es importante tener en cuenta, tener claro una conceptualización respecto de qué es la cultura, ¿sí? De qué hablamos cuando hablamos de cultura, cuando podemos entender que ciertos elementos constituyen o hacen a lo que es la cultura, ¿sí? Cuáles son las diferentes formas de entender o pensar, ¿sí? Este término cultura, ¿sí? En relación y siguiendo esta línea, ¿sí? Es importante pensar en las representaciones sociales que tienen los sujetos respecto de la salud y enfermedad, entendiéndose de que estas representaciones sociales, ¿sí? Van a incidir en las prácticas y en las políticas de salud que se desarrollen dentro de una sociedad. Es decir, que en función de las representaciones que tengamos de una enfermedad o una situación problemática en la sociedad, es que ésta puede derivar o no en la activación de ciertas políticas y prácticas de salud por parte del Estado o del sector privado de que se trate. Vamos a ver entonces de esta manera cómo es que se relaciona la política, ¿sí? La salud, la economía, ¿sí? En relación a lo que es la concepción de la salud. Es importante pensar, ¿sí? De que la práctica de la salud no aparece de forma aislada en relación a lo que es el sistema político, económico, cultural de una sociedad. Aparece totalmente atravesada esta práctica por los componentes, los elementos que hacen que son constitutivos de la sociedad en la que habiten los sujetos, ¿sí? Ya pasando a las unidades que tienen que ver en sí, ya con una mirada más social de la psicología, es importante tener en cuenta, ¿sí? Una definición de lo que es la psicología social, cuál es el estudio de la psicología, el objeto de estudio de la psicología social, que entendemos dentro de la psicología social cuando hablamos de vínculos, ¿sí? Desde Ana Quiroga, ¿sí? ¿Qué entendemos cuando hablamos de grupos, de roles, ¿sí? ¿Cuál es un concepto, cuál podría ser una concepción, un concepto de grupo, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos organizadores, ¿sí? Es decir, aquellos principios organizadores de los grupos, es decir, los que vamos a tener en cuenta a la hora de analizar la dinámica grupal, la dinámica de un grupo, ¿sí? Que en este caso van a ser la necesidad de la tarea y la mutua representación interna. Son dos conceptos muy importantes en relación al estudio de la grupalidad, ¿sí? Que es la necesidad, que es el objetivo, que son las tareas dentro de un grupo, cuáles son los diferentes tipos de grupos que se plantea desde el pensamiento de Pichon-Rivière y cuál es la concepción que se tiene de rol, qué es un rol, ¿sí? Cuáles son los sentidos que puede adquirir la noción de rol, ¿sí? Cuáles son las nociones o elementos que deben tenerse en cuenta para entender lo que es
un rol y los distintos roles que pueden presentarse o darse dentro de una estructura grupal, ¿sí? Posteriormente hemos trabajado en lo que es la concepción de promoción y prevención en salud, ¿sí? De qué hablamos cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de promoción, ¿sí? A qué apuntan estos niveles de intervención en salud, de qué se trata la intervención primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, ¿m? Cuáles son los niveles de acción o en qué se basa, en qué consiste la modalidad de acción dentro de estos niveles de la prevención, que quede claro la diferencia entre lo que es la promoción y la prevención en salud, ¿sí? Y bien, es importante, ¿sí? Y aclarar que a lo largo de toda la materia lo que se buscó es esta concepción holística del hombre, entendido como biopsicosocial, entendido como contextualizado, es decir, existente dentro de un contexto particular que presenta ciertas características y a partir de lo cual eh, este objeto, este sujeto, que es objeto de estudio de la psicología, reviste ciertas características que hacen a su complejidad. Es un objeto muy complejo, en donde hay complejidad a la hora de ser abordado y a partir de lo cual no pueden darse reduccionismos para pensar la salud y la enfermedad, para pensar la calidad de vida de este sujeto. Sí, es muy importante este concepto también de lo que es la calidad de vida, si es posible medir o no la calidad de vida, qué entendemos o no por calidad de vida, si es una cuestión subjetiva o objetiva de los sujetos, ¿sí? La idea es que puedan entenderse al sujeto en su totalidad, como un todo, como una unidad, ¿sí? Que no existe de forma aislada, sino atravesada por diferentes variables que hacen a su momento sociohistórico cultural, que hacen a la historia de este sujeto, en donde tampoco vamos a dejar de tener en cuenta la cuestión biológica, orgánica, genética, ¿sí? Esa es la idea de la materia y el foco en donde deben centrarse a la hora de realizar la lectura y estudio del material para llegar mejor preparados a la instancia del examen final. Bien, con este repaso de lo que se vio a lo largo de la materia, espero que puedan hacer esta aproximación, ¿sí? De una forma más focalizada, ¿sí? Teniendo en cuenta los principales lineamientos de la materia. Espero les sirva y ante cualquier consulta nos encontramos a través de la plataforma Classroom. Saludos para todos.